Muy buenas tardes a todos los que se van conectando a esta transmisión de la Corte Superior de Justicia de Purímac. Extendemos el saludo fraterno del doctor Henry Cama Godoy, titular de la Corte Superior de Justicia de Purímac, y les damos la más cordial bienvenida a la conferencia virtual denominada Retos, Problemas y Soluciones de la Videolitigación vía Google Meet, cómo enfrentar el nuevo escenario tras la pandemia mundial de COVID-19, que estará a cargo del abogado David Emerson Farfán Zulcahuamán, especialista en temas de materia penal, actividad que organiza el módulo penal de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Para acceder a la certificación, en este caso estamos trabajando para mejorar el sistema de ingreso y salida de los que están presentes en esta transmisión vía Facebook, tomando sus sugerencias y desarrollando estrategias para una mejor y ordenada difusión de sus certificados, que en este caso no será de manera inmediata y estará siendo enviada por el módulo penal de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Las indicaciones para el día de hoy para la certificación es, en primer lugar, registrar su ingreso a través del formulario que ya está publicado en el Facebook. Es un formulario que deben llenar correctamente en esta transmisión, ya está dentro de los comentarios, ya que es la única manera de obtener la certificación, que como recordamos estará a cargo del módulo penal. Y en este caso, seguir la transmisión en vivo desde el inicio hasta el final. Estar atento al envío del nuevo link también para registrar su salida. Entonces, esto cabe señalar que cada uno de los links tiene que estar correctamente llenados tanto en el link del inicio como en el link del final de la transmisión, que estarán activos por un promedio de media hora. Quiere decir que los dos links son distintos y tienen que estar atentos a la publicación de los mismos en la transmisión. Solo se certificará a los que llenen los dos links de inicio y del final de la transmisión. De esta manera, cedemos el uso de la palabra al doctor Carlos Rojas Peralta, juez del segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Abancay, para sus palabras de saludo e inauguración de la actividad. Muy buenas tardes, doctor. Tiene el uso de la palabra. Señor Miguel Ángel, muy buenas tardes. Asimismo, a todos los asistentes vía Facebook Live de la presente transmisión. Por encargo del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, doctor Henry Cama Godoy, así como la organización del nuevo Código Procesal Penal, damos continuación al ciclo de videoconferencias en materia penal organizadas por la Corte Superior de Justicia de Apurímac. En la presente oportunidad, el tema que nos convoca es el de retos, problemas y soluciones de la videolitigación vía Google Meet. ¿Cómo enfrentar el nuevo escenario tras la pandemia mundial del COVID-19? En esta oportunidad nos acompaña y realizaremos la disertación que estará a cargo del señor abogado David Emerson Farfán Zucaomán, abogado colegiado y licenciado en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asimismo con estudios de maestría en Ciencias Penales y doctorados en Derecho por dicha casa de estudios. En la presente oportunidad, el tema que nos convoca resulta ser de mucha actualidad, en atención a que precisamente con ocasión de la pandemia y de la emergencia sanitaria decretada en nuestro país, se ha dispuesto que muchas de las diligencias se realicen de manera virtual, esto es, utilizando las tecnologías de la información, lo cual motivará que entre los abogados y magistrados veamos en la necesidad de utilizar tales herramientas, asimismo también en el caso de la litigación, considerando que en los ordenamientos penal y laboral está vigente e ingresando en el tema de la oralidad civil, va a requerir el conocimiento de ciertas destrezas, asimismo problemas de repente en su implementación, que serán motivo de una posterior solución por parte de los operadores jurisdiccionales. En ese sentido, la Corte Superior de Justicia de Apurímac eh, estima necesario precisamente el ingresar a una nueva etapa de litigación, en este caso a través del uso de las tecnologías de la información, motivo por el cual agradecemos de sobremanera la brillante exposición que se estará a cargo del doctor Farfán Zucabomán y que nos permitirá precisamente brindar soluciones a cómo enfrentar esta problemática que con ocasión de la emergencia sanitaria va a motivar una nueva forma de realizar litigación, de dirigir los juicios y que en definitiva será muy provechosa para todos los operadores jurisdiccionales. En nombre de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, representada por su titular, señor presidente Henry Cama Godoy,
así como la administración del nuevo Código Procesal Penal, damos inicio a cargo del señor abogado David Emerson Farfán Surcahuamán. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor Carlos Rojas Peralta, juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de Bancay, por sus palabras. Y empezamos de esta manera la actividad. Hoy, 24 de junio de 2020, nos honra con su presencia el abogado David Emerson Farfán Surcahuamán, especialista en temas de materia penal. Adicionar a lo expuesto por el doctor Carlos Rojas Peralta, con experiencia, el abogado David Emerson Farfán Surcahuamán cuenta con experiencia superior a 10 años trabajando en el sector público y privado en áreas de derecho penal, derecho procesal penal y afines. Trabajó también como abogado especialista en el Ministerio Público, Observatorio de Criminalidad, adscrito a la Presidencia de la Fiscalía de la Nación, secretario judicial en materia penal en el Poder Judicial y actualmente jefe del área penal del estudio de abogados vía ley Perú Abogados. Para la Corte Superior de Justicia de Apurímac es un grato honor contar con la presencia magistral del abogado David Emerson Farfán Zulcahuamán. Muchas gracias, doctor. Sea usted bienvenido y por favor tiene usted el uso de la palabra para iniciar con su exposición. Bien, muchísimas gracias. Primero agradecer a la Corte Superior de Justicia de Apurímac por esta gentil invitación. Por intermedio, agradecer también al presidente de la Corte Superior, el doctor Henry Cama Godoy, agradecer a todo el equipo del Poder Judicial de Apurímac que ha estado coordinando con nosotros días previos para que la transmisión del día de hoy salga de manera adecuada y podamos aportar en un tema muy importante como es el que vamos a tratar el día de hoy: retos, problemas y soluciones de la videolitigación vía Google Meet tras este escenario de la pandemia mundial del COVID-19. Muy agradecido con esta gentil invitación. Agradecer también a todas las personas que se están conectando, que están viendo este directo, que están compartiendo el video. Muchísimas gracias por su interés de crear conocimiento jurídico y hacer de este conocimiento jurídico algo útil para nuestro país. Muy agradecido con todos ustedes y vamos a empezar. Primero, siempre en todas las disertaciones que tengo, lo más importante es contextualizar. Nosotros en nuestro país y en el mundo estamos viviendo una crisis mundial, una pandemia mundial del COVID-19, del coronavirus, que ha cambiado las reglas de juego en nuestro país. Y dentro de este sistema, dentro de estas nuevas reglas de juego, lo que tenemos es un escenario totalmente distinto, donde ya el Perú tiene más de 101 días de paralización. Distintos sectores de la economía peruana se han paralizado y no ha sido la excepción el Poder Judicial. Nuestro sistema de justicia se ha paralizado y esto genera una serie de situaciones complicadas para muchos usuarios de la Administración de Justicia. Y ahora, en este escenario, lo que se pretende es reactivar. El Perú está reactivando gradualmente su economía y todo el flujo de trabajo. Y el Poder Judicial no es la excepción. También está entrando dentro de esta reactivación, porque un país sin administración de justicia no puede funcionar. Y ahí está la importancia de que esta activación sea acorde y podamos visualizar los problemas que se presentan y podamos visualizar las soluciones que tanto las instituciones públicas como los ciudadanos podemos aportar para que nuestro sistema de justicia pueda reincorporarse de manera correcta otra vez tras este escenario de la pandemia mundial. Pues no sabemos cuándo terminará, no sabemos si termina de acá 1 año, 2 años, no tenemos esa información. Esta es la pandemia más grande que ha azotado al mundo después de 100 años. No se olviden que tenemos la gripe española prácticamente 100 años atrás y este escenario es un escenario muy especial y muy complicado. Dentro de este contexto, dentro de esta contextualización, hay un tema importante. La litigación, nosotros vamos a versar nuestra disertación dentro del ámbito de la litigación penal, pero muchas de las cosas que vamos a mencionar el día de hoy se van a poder aplicar para
distintos escenarios, para distintas situaciones, dentro de distintas ramas del derecho, ya sea el derecho laboral, el derecho civil, el derecho de familia, pero el análisis lo realizamos dentro de nuestra especialidad. ¿Y cuál es nuestra especialidad? Es el derecho penal. Entonces, mencionado esto, tenemos que nuestro país ya a nivel nacional tiene en curso la litigación penal. ¿Qué quiere decir? Nuestro nuevo sistema procesal penal ya está en funcionamiento. Tenemos desde el 2004 que se dio y el 2006 que entra en vigencia paulatinamente desde el Distrito Judicial de Huaura y ahí ha ido creciendo a nivel nacional. Tenemos un nuevo sistema procesal penal. Y este sistema procesal penal ha demostrado que es mucho más eficiente y ha demostrado que es mucho más adecuado, garantizando de mejor manera las garantías procesales. Vamos a pedir al equipo técnico que por favor pueda dividir la pantalla en la que la mayoría de la exposición voy a explicar y las diapositivas solamente son temas puntuales de guía. Entonces, si dividimos la pantalla donde yo pueda verme, porque tengo acá un interno y como no me veo, no sé si está saliendo bien la imagen, no sé si está llegando bien el audio, entonces agradecería al equipo técnico de la Corte que pueda dividir la pantalla, ¿no? Cosa que pueda tener el interno y verme y en la mitad de la pantalla quizás poner las diapositivas que son referenciales. Lo más importante va a estar en la explicación y las diapositivas, como ven ahorita, solamente son puntuales. Entonces, dicho esto, contextualizando, el análisis que hacemos va a estar enmarcado en la litigación penal, en la litigación oral penal, y cómo podría ser ese escenario de una posible litigación virtual. Dentro de este contexto de la litigación penal, nosotros vemos que la nueva ley laboral también ha incorporado el litigio oral en su normativa a importantísimo nivel nacional. Vemos que algunas salas y juzgados civiles acá en la ciudad de Lima también están incorporando la litigación oral y dentro del departamento a nivel nacional, en distintas cortes también se está incorporando la litigación oral. Sería súper interesante que se reincorpore a nivel nacional. Entonces, este sistema procesal penal, con todos los errores que puede tener, es mucho mejor que el sistema anterior, el Código de Procedimientos Penales de 1940, que teníamos un sistema totalmente obsoleto. Frente a este nuevo sistema, muchísimo mejor, funciona muchísimo mejor. Ahora, ya estamos contextualizados, tenemos ese contexto. Nuestro contexto de desarrollo va a ser el posible litigio virtual, los retos, los problemas y soluciones de litigio virtual penal. Pero muchas cosas que vamos a mencionar acá van a servir para todas las ramas del derecho. Ahora, dentro de este contexto, el presidente del Poder Judicial ha señalado que va a ser cada presidente de la Corte, de las distintas cortes a nivel nacional, que se va a encargar de implementar todas las acciones respectivas, acorde a los protocolos que da el Ministerio de Salud, para reinsertar al Poder Judicial en el ámbito de la justicia peruana y pueda volver a operar con una nueva normalidad, porque las reglas de juego han cambiado y no sabemos hasta cuándo tenemos estas nuevas reglas de juego, el distanciamiento social, el cuidado respectivo. Y a nivel nacional las cortes están haciendo eso, ya están haciendo trabajos internos desde el 17 de junio con su personal para hacer todo el abordaje adecuado para la reinserción de nuestra justicia peruana y podamos tener un sistema funcionando, un sistema judicial funcionando, porque un país sin justicia no podría desarrollarse. Entonces, ya hecho el contexto necesario, vamos a ir con el primer tema, los retos. Para hablar de los retos de una videolitigación, una litigación virtual, un litigio virtual, vamos a tener que enfocarnos en dos puntos principales. Primero, es dentro de las instituciones y luego es fuera de las instituciones, porque las dinámicas que se van a producir van a ser diferentes estando dentro de las instituciones y fuera.
Por ejemplo, dentro de las instituciones, abarcando solamente el espectro de la justicia peruana, vamos a tener al Poder Judicial, al Ministerio Público con la policía y al Ministerio de Justicia con sus distintas instituciones. Todas estas instituciones tienen que establecer protocolos adecuados para reinsertarnos en el mercado de justicia. ¿Qué quiere decir? Esta pandemia ha dejado ya más de 8.000 fallecidos a nivel nacional en nuestro país. Tenemos más de 8.000 familias destruidas, lo que implica que no es un juego. Muchos usuarios, muchas personas pueden decir, ah, mira, pues Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio de Justicia, están felices. Ellos no quieren trabajar, están felices por no trabajar porque están recibiendo su sueldo, sentados ahí en sus casas sin hacer nada, y no es así. Existe una serie de protocolos que se tienen que implementar para que el sistema de justicia pueda funcionar otra vez. El Poder Judicial, por ejemplo, tiene que identificar correctamente dentro del trabajo interno que tiene que hacer aquellas personas de sus trabajadores que están en condiciones de vulnerabilidad, quizás mayores de 50 años, personas con obesidad, con enfermedades preexistentes, diabetes, asma, que no pueden trabajar, que no pueden regresar a las oficinas por la pandemia, porque el virus tú no lo ves, no sabes dónde está, entonces en cualquier momento podría generarse un contagio y esto tendría una consecuencia fatal en algunos casos. Y eso es lo que tienen que evitar las instituciones. Entonces, dentro de los retos de las instituciones públicas está implementar correctamente estos protocolos internos para reinsertar a sus trabajadores al sistema de justicia. Y si hay trabajadores que no van a poder regresar a los centros de trabajo, van a tener que ser necesariamente hacer trabajo desde su casa, trabajo remoto. Y como es parte también, el Poder Judicial tiene que garantizar las herramientas necesarias para que los trabajadores que tienen que hacer trabajo remoto hagan trabajo remoto. ¿Qué quiere decir? Cuando entra, por ejemplo, un secretario judicial, entra como secretario judicial a trabajar al Poder Judicial. Este secretario judicial encuentra un despacho, una oficina, una computadora, una impresora y todos los implementos necesarios para trabajar. Y realiza su función. Si vamos a tener ahora que el trabajador no puede trabajar en la sede judicial y va a tener que trabajar desde su domicilio, pues son las instituciones públicas aquellas las que tienen que brindarles todas las herramientas necesarias para que desarrolle su trabajo desde su domicilio de manera adecuada, ya sea computadoras, ya sea señal de internet, ya sean implementos que necesiten. Esto, señores, es un gasto presupuestal fuertísimo. Es ahí lo difícil del reto que tienen las instituciones públicas, mismo Fiscalía, mismo Ministerios, etc., para tratar de implementar el trabajo remoto. Ahora, de los trabajadores que se van a quedar a trabajar en la institución, también el Poder Judicial les tiene que garantizar implementos de seguridad adecuados para que ellos trabajen sin riesgo, mascarillas, alcohol, guantes. El tema complejo de esta situación es que la realidad judicial del país es muy diferente, es muy distinta. Acá en Lima podemos observar juzgados, podemos observar cortes que están implementando y que tienen quizás más capacidad presupuestaria para implementar de mejor manera. Pero tenemos que ver realidades distintas, realidades en la selva, en el norte, en la sierra, cómo está la Corte Superior de Justicia de Apurímac, cómo está la Corte Superior de Justicia de Cusco, la Corte Superior de Justicia de Piura, de Tumbes. ¿Por qué? Porque cada realidad es distinta y cada situación interna es más o menos complicada. Pero dentro de los retos que tienen que cumplir las instituciones son estos. Ahora, ahí no se acaba. Para lograr la reinserción existen otros retos dentro o fuera de las esferas del Poder Judicial. ¿Nos referimos a qué? A los usuarios, nos referimos a los ciudadanos. Los ciudadanos que contaban con un sistema de justicia donde podían ir, presentar sus denuncias, sus procesos,
desarrollar sus juicios de manera normal, ahora no lo tienen. Y si el Poder Judicial va a implementar un sistema de audiencias virtuales, tendríamos que ver cómo estos ciudadanos van a poder acceder a este sistema virtual. Porque si estamos hablando de procesos virtuales, entendemos que estos no se van a desarrollar en la sede judicial, se van a desarrollar de distinta manera con usuarios en distintos campos, el juez en un lado, la defensa en otro lado, la parte en otro lado, los testigos en otro lado, porque el Poder Judicial tampoco, no todas las cortes, ojo, algunas cortes tienen logística suficiente para poder establecer módulos de conexión digital, pero eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, los usuarios de justicia también estarían en una situación complicada, porque en un país como el Perú, con tanta diferenciación social, pueden haber usuarios que tranquilamente tienen conexión a internet en su domicilio, tienen una buena computadora, un buen celular y pueden conectarse para ver sus juicios, para hacer seguimiento de sus procesos sin ningún problema. Pero la realidad del Perú es muy diferente, es muy distinta. ¿Y qué es de todos esos usuarios que no tienen estas condiciones? Que no tienen una señal de internet en su casa, que no tienen una buena computadora para poder conectarse y hacer seguimiento a sus audiencias orales, a sus juicios. Entonces acá hay una situación muy importante y muy complicada dentro de los usuarios de la Administración de Justicia. Lo mismo pasa para los abogados, porque existen abogados que pueden tener una gran cantidad de recursos, una banda ancha de internet en sus oficinas, computadoras, una sala adecuada para realizar sus audiencias, sus ponencias, pero pueden existir también muchos abogados que no cuentan con estas tecnologías y que no cuentan con esta economía para realizar estas acciones. Ahí tenemos otro problema importante que se tiene que solucionar. Lo mismo va a pasar con testigos, con peritos, con todos los extraneos, los que están fuera de las instituciones públicas, pero que se relacionan directamente con el aparato de justicia. Pero más importante que los retos es identificar correctamente los problemas. Y acá es donde hemos enfocado principalmente el análisis de esta conferencia, en los problemas de una videolitigación, de un litigio virtual vía HanguSmith, que es un sistema que ya ha adquirido el Poder Judicial. Es gratuito para algunos usuarios, pero el Poder Judicial ha pagado para adquirir estos sistemas para sus cortes. Pero vamos a identificar acá los problemas de una litigación virtual. Cuando hablamos de un proceso penal, civil, laboral, comercial, cuando hablamos de un proceso, estamos hablando de todo un camino, toda una secuencia de pasos que tenemos que seguir para lograr un fin determinado. Ahora, dentro de estos procesos, nos centramos en el proceso penal, por ejemplo, tenemos una etapa estelar, que es la etapa del juicio oral. Es la etapa más importante en todos los procesos. No quiere decir que las otras etapas no sean importantes, pero siempre hay una etapa estelar y es la etapa de juicio oral. Entonces, nosotros identificamos que la mayoría de problemas de una videolitigación virtual se van a presentar justamente en esta etapa estelar, en esta etapa más importante, que es la etapa del juicio oral. ¿Por qué? Imaginemos el proceso. Investigación preparatoria. Primera etapa del proceso. Fiscalía hace sus diligencias preliminares. Tenemos una noticia criminal y Fiscalía empieza con sus diligencias preliminares. ¿En este escenario el señor fiscal puede realizar sus diligencias preliminares? Claro que sí. Con todo, con el distanciamiento social, con todos los mecanismos de seguridad, tanto Fiscalía como su colaborador directo, que es la Policía Nacional del Perú, pueden realizar las diligencias preliminares, entrevistar a testigos, hacer pericias, presentar o obtener documentos. Lo mismo sucede con la defensa técnica.
La defensa técnica en esta etapa de la pandemia puede realizar sus diligencias preliminares, puede obtener pruebas, puede entrevistarse con su cliente, puede entrevistarse con los testigos que va a presentar, sí lo puede hacer. Con los cuidados debidos, con el distanciamiento social, con los medios de protección necesarios, claro que sí. Entonces, esta investigación preparatoria se puede desarrollar con mayor dificultad quizás, pero sin un problema mayor. Ahora, dentro de esta etapa de investigación preparatoria, ¿el juez de garantías puede realizar audiencias? Claro que sí. Una audiencia de prisión preventiva, una audiencia de cese de prisión preventiva, una audiencia de control del plazo, ¿la va a realizar? Sí. Ahora, ¿por qué la dificultad de estas audiencias sería mucho menor que un juicio oral? Porque estas son audiencias específicas. ¿Qué quiere decir? Al ser audiencias específicas, los pedidos específicos se realizan con las sustentaciones respectivas. Una audiencia de cese de prisión preventiva, la defensa técnica tiene que sustentar el por qué está pidiendo el cese de la prisión preventiva. O fiscalía, una audiencia de prisión preventiva, el Ministerio Público tiene que sustentar por qué está pidiendo que se dicte prisión preventiva contra tal o cual procesado. ¿Tenemos actuaciones probatorias? No tenemos actuaciones probatorias. Entonces, se pueden realizar estas audiencias sin mayor dificultad. Sin mayor dificultad. ¿Por qué? Porque son audiencias específicas. Lo mismo pasa en la etapa intermedia, las convenciones, la audiencia de control de la acusación. Pero cuando entramos al juicio oral, que es la etapa estelar del proceso, ahí es donde nosotros identificamos las mayores dificultades. ¿Por qué? Porque va a ser justamente en el juicio oral donde se realiza toda la actuación de medios probatorios. Toda la actuación de medios probatorios las vamos a realizar justamente ¿dónde? En el juicio oral. Ahora, dentro de la investigación que hemos realizado, hemos encontrado una ponencia muy importante del profesor argentino Alejandro Casio. El profesor argentino realiza un análisis de la dificultad que podría tener el sistema penal argentino en implementar una videolitigación. Y como las realidades son muy similares, el profesor Alejandro Casio señala 3 elementos fundamentales. Él menciona que durante el juicio oral tenemos principios procesales y la litigación virtual o el litigio virtual viola directamente 3 principios del juicio oral que son fundamentales. El principio de inmediación, el principio de contradicción y el principio de publicidad. Ahora, si nosotros analizamos estos principios, nos vamos a encontrar con que realmente sí se está generando una vulneración de estos principios procesales. Empezamos por el primero, el principio de inmediación. ¿Qué nos dice el principio de inmediación? Va a ser el magistrado, el juez, el que tiene que tener un contacto directo con el proceso, un contacto directo con los medios probatorios, con la actuación de los medios probatorios. Este juzgador no puede delegar esa función. ¿Por qué? Porque el principio de inmediación le prohíbe. El juez tiene que tener contacto directo con la prueba y con la actuación de la prueba. Eso quiere decir que si en un proceso, justamente es por eso que el juez, que ya sea un juzgador unipersonal o un juzgado colegiado, que ve el juicio oral, es distinto al juez de garantías, es distinto al juez de la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque este juez tiene que ingresar máculo al proceso, tiene que ingresar de una forma en la que él no tenga ninguna distorsión, no tenga ninguna preferencia, no tenga ninguna situación
que les lleve a determinar cierta postura a favor o en contra de determinado imputado en un proceso penal. Entonces, este principio de inmediación va a solicitar justamente eso del juzgador, esa imparcialidad, y que este juzgador mantenga un contacto directo con el elemento de prueba, con el elemento probatorio, con la actuación de la prueba. Ahora, si estamos frente a un litigio virtual, si estamos frente a una videolitigación donde el juzgador va a estar en su despacho judicial o en su domicilio a través de una pantalla y la defensa técnica en otra pantalla, fiscalía en otra pantalla, entonces, ¿cómo podemos garantizar este principio de inmediación del juzgador con la prueba? Ahora, dentro de la prueba, tenemos a los testigos, tenemos a los peritos. ¿Afecta o no la credibilidad de los testigos, de los peritos, el hecho que se desarrolle dentro de una cámara, de un litigio virtual? Porque imaginemos, ahorita nosotros estamos haciendo una conferencia virtual, ¿verdad? Yo me estoy conectando desde una de las oficinas del estudio y todos los usuarios, hay más de 450 usuarios conectados, están en sus domicilios, en su trabajo, en distintos sitios. Pero ustedes lo único que pueden ver es lo que mi cámara les permite ver. ¿Qué quiere decir? Que estamos encuadrados, tenemos un cuadro y ustedes ven solo lo que se les puede mostrar. No ven lo que hay acá al costado o lo que hay a este otro costado, no ven lo que está detrás de mí. De repente detrás yo tengo ahí un papelote donde estoy leyendo todo lo que estoy diciendo. Ustedes no lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasaría con la declaración de un testigo. ¿Cómo ustedes van a ver si lo que está declarando el testigo es lo que realmente quiere declarar o simplemente tiene atrás de la pantalla, atrás de la cámara, una ayuda a memoria o hay alguien que le está dando todo lo que va a testificar? Tendríamos que hacer las declaraciones testimoniales, periciales, dentro de un cuarto controlado por la Administración de Justicia, por el Poder Judicial, implementar un módulo donde ahí pues esté una computadora, una cámara, el testigo que va a declarar y un personal del Poder Judicial que esté verificando, garantizando la idoneidad de la declaración. Entonces, tenemos la afectación de la credibilidad de los testigos, de los peritos que desarrollarían su testimonio material tiene que ser expuesta frente a todos. ¿Qué quiere decir? Justamente en juicio oral se puede analizar esta prueba material. Y si no tenemos contacto con la prueba, se complicaría el análisis del mismo. Ejemplo, tenemos un celular robado. Este celular es prueba material del delito, ¿verdad? Entonces, este celular, cuando estamos en juicio analizando, es un celular como cualquier otro celular. ¿Qué quiere decir? Que pueden existir muchos celulares similares a este, pero observar las características, analizar, ver, ¿qué pasó? Un golpe acá, está rota la pantalla. Analizar todas estas características es justamente cuando tenemos contacto con la prueba material. Ahora, a través de la pantalla, ¿cómo podemos hacer el análisis correcto de la prueba material? Complicado. La situación. Entonces, este principio de inmediación se estaría afectando directamente con el litigio virtual o con una videolitigación. Porque tenemos a los testigos, tenemos a los
a los peritos, tenemos las pruebas, las actuaciones directas de las pruebas, la credibilidad de estos sujetos procesales, cómo garantizamos que su testimonio es natural, implementar cabinas para cada procesado. Imagínense la logística que tendría que, y el gasto en presupuesto que tendría que establecer el Poder Judicial. Y más adelante en las soluciones ya vamos a darles unas ideas importantes para todos estos problemas que estamos planteando. Segundo elemento, analizado por el profesor Alejandro Caso, el profesor argentino, es el principio de contradicción. El doctor Casio señala claramente que este principio de contradicción es el que más se afecta dentro de esta videolitigación. Recordemos que el principio de contradicción es uno de los principios más importantes y para el derecho anglosajón es el principio más importante. En el sistema eurocontinental romano-germánico en el que estamos nosotros, también tiene una preeminencia dentro de los principios del juicio oral. ¿Por qué? Porque justamente en esta etapa de juicio oral, gracias a este principio de contradicción, las partes pueden someter a contradictorio a la acusación fiscal del representante del Ministerio Público. Y no solamente es eso, sino dentro de todo el desarrollo del juicio oral, bajo el principio de igualdad de armas, recuerden, el principio de igualdad de armas nos establece que tanto Ministerio Público como Defensa Técnica y actor civil se encuentran en igualdad de condiciones, en igualdad de armas. Nadie es más, nadie es menos, todos tienen los mismos derechos, las mismas facultades dentro del proceso. Y tercero, está ahí el juez, que es un ente imparcial encargado de velar que se desarrolle correctamente el proceso con todas las garantías del debido proceso y sin ningún favoritismo a ninguna de las partes. Entonces, dentro de eso, el principio de contradicción realiza su máxima función, el poder contradecir cada elemento probatorio que es sometido a juicio, el poder analizar cada pieza procesal o cada sujeto de prueba que es sometida a juicio y poder contradecir en el acto esos argumentos que se plantean en juicio. Ahora, a través de una videolitigación, por ejemplo, ¿cómo se afectan los interrogatorios y los contrainterrogatorios? Las objeciones. ¿Se afectan? Claro que sí. Nosotros estamos realizando ahorita una videoconferencia, pero la videoconferencia, por más que estoy conectado, no estoy en un cuarto cerrado, estoy con una señal de Wi-Fi de banda ancha, vemos que la señal se pierde, la señal oscila. Dentro del desarrollo del proceso, ¿no va a pasar eso? Claro que va a pasar eso. Ahora, todas las personas que litigamos, o que jueces, fiscales, abogados, defensa pública, todas las personas que litigamos, sabemos que en el juicio, en el desarrollo del juicio, se desarrollan ciertas técnicas o estrategias para conseguir el resultado que cada parte procesal quiere obtener. Ahora, ¿cuánto limita esto el que tengamos una litigación virtual? Por ejemplo, el control del testigo en los interrogatorios, contrainterrogatorios, se pierde claramente el control del testigo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú estés en una sala de juicio donde esté el testigo al frente y tú puedas estar atento y ¡plum!, objetar una pregunta, o cuando tú estás interrogando o contrainterrogando, puedas manejar la intensidad del interrogatorio, subir la intensidad, disminuir, manejar los silencios, las pausas. Estas situaciones de estrategia de litigación no podrías utilizarlas dentro de un litigio virtual o una videolitigación. ¿Por qué? Porque el escenario no te va a permitir, porque el escenario no va a dejar que tú puedas desarrollar el control del testimonio. Al momento de plantear las objeciones, para plantear las objeciones necesitas mucha práctica y mucha estrategia. A través de la pantalla puedes plantear las objeciones. Ahí están todos estos problemas que van a afectar directamente
al principio de contradicción. Ahora, la contradicción va a ser igual a través de la pantalla que en la audiencia de ninguna manera. La confrontación virtual entre fiscalía y defensa técnica, por ejemplo, no va a ser igual en un juicio virtual a la que se desarrollaría en una audiencia. Claramente. Entonces, ahí se puede perder efectividad en la argumentación de alguna de las partes, sea fiscalía, sea actor civil, sea defensa técnica. ¿Por qué? Porque la pantalla no permite que se desarrolle eso en el litigio virtual. Entonces, estamos afectando directamente el principio de contradicción. Y se afectan o no se afectan las garantías procesales, como por ejemplo la prueba. Dentro de este juicio virtual, imaginamos, yo tengo un testigo, tenemos un testigo. Entonces, dentro del interrogatorio, a ese testigo yo quiero confrontar con su testimonio anterior porque considero que hay contradicción. Entonces, considero que hay contradicción y yo quiero confrontar a este testigo. Lo que generalmente se usa en juicio, pues el testigo se le muestra, a ver, señor testigo, revise usted si esta declaración anterior es suya, si su declaración es su firma, y revisa y puede decir, sí, efectivamente es mi firma, efectivamente es mi declaración. A través de la pantalla, ¿cómo hacemos eso? Testigo está en un sitio, abogado está en un sitio, fiscalía está en un sitio, juez está en otro sitio. Y aparte, que ya viene el otro principio que vamos a mencionar, y aparte, ¿cómo tendríamos que hacer a través de la pantalla? O el expediente principal tendría que estar con el testigo, y ahí el personal del Poder Judicial mostrarle. Entonces, se genera una serie de afectación procesal en la actuación de la prueba, y por ende, se afecta el principio de contradicción. El último principio, señalado por el doctor Alejandro Casio, es el principio de publicidad. Este principio de publicidad se afecta con un litigio virtual, con una videolitigación. Antes, cualquier ciudadano, porque los juicios orales eran públicos y abiertos, salvo excepciones, que estamos hablando de juicios privados por la naturaleza del delito o por la naturaleza de la gente, pero regla general, juicios orales públicos y abiertos. Cualquier ciudadano, yo ciudadano, podía pasar por el Poder Judicial, entrar al Poder Judicial, ver una audiencia, sentarme y escuchar la audiencia, sin ser parte del proceso, sin tener ninguna vinculación a ninguna de las partes procesales, solo porque quería ver una audiencia de juicio oral. Ahora, con estas audiencias virtuales, ¿cómo afectamos el principio de publicidad? ¿Cómo se afecta este principio de publicidad? ¿Se afecta o no se afecta? Consideramos que sí se afecta. Imaginemos, como solución, el Poder Judicial otorga pues un link, ¿no? Un link virtual donde se pueden conectar todas las personas que quieren ver pues este juicio. Ahí habrían problemas respecto a la protección de datos, a la protección de los usuarios. Entonces, este principio de publicidad también se vería afectado con una videolitigación o con una litigación virtual. Ahora, dentro de estas afectaciones, nosotros hemos encontrado puntos controvertidos, puntos que son problemas, y son problemas no solamente de la litigación penal, sino de la litigación laboral, civil, de los procesos de familia. ¿Por qué? Porque engloban situaciones generales. Si me decían, lo que hemos mencionado ahora es exclusivamente o se trata en mayoría dentro de los procesos penales, dentro de las audiencias de juicio oral, y hemos señalado la afectación de los principios procesales de inmediación, contradicción y publicidad directamente, pero
también tenemos puntos controvertidos. Primero, el juicio naturalmente es presencial. Esto es una constante no de ahora, sino de hace miles de años. ¿Se acuerdan ustedes? Los primeros juicios de la historia, las famosas ordalias. ¿Qué eran las ordalias? Eran aquellos juicios de Dios, los juicios de Dios que se aplicaban en la antigua Grecia, en la antigua Roma y en la Edad Media también. Estos juicios naturalmente eran presenciales y la naturaleza del juicio era ese desarrollo público, ese desarrollo a veces en plazas, en parques y más adelante ya en la Edad Media dentro de las instituciones respectivas, ¿no? Las ordalias, por ejemplo, los juicios que generalmente se sometían a tortura por fuego o por agua. Si un ciudadano le hacían coger barrotes o caminar sobre fuego ardiente, si no moría o soportaba, quiere decir pues que Dios lo tenía en su consideración y era absuelto de este juicio. Es ahí donde nace la famosa frase de poner las manos al fuego, ¿no? Tratando de demostrar una convicción total o un apoyo total a alguien o sobre algo, ¿no? Nace de estas famosas ordalias, estos juicios. Entonces, los juicios naturalmente son presenciales. Ahora tenemos una situación excepcional, una excepcionalidad por el tema de la pandemia, del COVID-19. ¿Cuánto va a durar esto? No sabemos, pero estamos seguros que cuando pase esta situación excepcional, necesariamente se va a regresar a lo presencial. Ojo, de todo este esfuerzo que está realizando el Poder Judicial, Ministerio Público, distintos ministerios, todo el Estado peruano y toda la ciudadanía peruana, de todo este esfuerzo para reinsertarse en el ámbito laboral, en el ámbito de justicia, yo creo que van a quedar situaciones muy importantes que ya no van a cambiar, que ya no van a retroceder. Y hay muchas propuestas que estamos planteando en la tercera etapa del conversatorio, donde hablamos de las soluciones, que estoy seguro van a quedar, van a ser el aporte grande que deja esta pandemia a las instituciones peruanas y a las instituciones del mundo. Pero específicamente en los juicios, nosotros particularmente consideramos que va a regresar a lo presencial. ¿Por qué? Porque la pantalla, la litigación a través de la pantalla, limita mucho el desarrollo de todas las partes procesales. Lo mismo pasa con los alegatos de apertura, los alegatos de clausura. En los alegatos, cuando tú tratas un alegato de apertura, por ejemplo, cuando tú estás presentando el caso al juez, a un juez o a un colegiado que no tienen información del proceso, la primera vez que conocen el proceso es con los alegatos de apertura. Entonces tú le presentas el proceso y dentro de las técnicas para plantear correctamente tu alegato de apertura, después de haber desarrollado toda tu teoría del caso, sabes que existe toda una serie de técnicas que tú aplicas para lograr captar la atención del juez, las promesas que le haces al magistrado de lo que se va a desarrollar en el juicio y la intensidad que manejas dentro de estos alegatos de apertura. No vas a poder realizar de la misma forma a través de una pantalla. ¿Por qué? Porque tú puedes estar llevando tu alegato al punto máximo, puedes estar subiendo tu alegato para lograr impacto en el magistrado y se corta o tienes una pausa, un lag en la transferencia y perdiste tú como abogado, fiscal o actor civil, perdiste todo el impulso que tenías y ese efecto que querías transmitir al juzgador, pues también se perdió, no va a llegar. Y no es lo mismo que el juzgador te esté escuchando directamente, te esté viendo directamente en una sala de audiencias, a que el juzgador esté viendo pues su pantalla. No, o sea, de ninguna manera va a ser similar. Entonces, dentro de estos puntos controvertidos, consideramos que el juicio naturalmente es presencial y después de esta excepcionalidad va a regresar a lo presencial. Tenemos otro punto importantísimo. ¿Afecta el debido proceso? Se afecta lo que se conoce
como el juicio justo? Ahí está la pregunta. Si nosotros estamos desarrollando el juicio a través de la pantalla, la litigación a través de la pantalla, estamos afectando el debido proceso, las garantías procesales, la defensa eficaz, el desarrollo correcto de la prueba, el juicio justo. Y esto es complicado. ¿Por qué? Porque muchas partes procesales que al final pierden el proceso pueden alegar vulneración al debido proceso, pueden alegar que se afectó el desarrollo del juicio, que se afectó el derecho a una defensa eficaz porque no se pudo interrogar o contrainterrogar o analizar los medios de prueba de forma adecuada a través de la pantalla. Entonces, ahí tenemos un elemento muy importante que afectaría el desarrollo de los procesos. Tercer punto controvertido, diferencia social marcada, desigualdad social. Ya lo mencionamos antes, y ahora lo mencionamos rapidito. Nuestro país es un país muy diverso socialmente, muy disgregado socialmente. ¿Qué quiere decir? Tenemos una economía muy dispar. Existe un sector de la población que maneja el 80% de la economía peruana. Existe una clase media cada vez más pequeña y existe una gran clasificación de pobres en unos 7 niveles distintos hasta llegar a una pobreza extrema. Personas que viven, familias enteras que viven con menos de un sol al día. Familias enteras. Estamos hablando de 5, 6, 7 personas. Entonces, esta diferenciación social marcada de nuestro país, esta desigualdad social, va a generar una situación complicada, porque el acceso a la justicia, si ya era un tema controvertido, que todos los ciudadanos, porque así manda nuestra Constitución, tienen acceso a la justicia en igualdad de derechos y en igualdad de condiciones, la realidad es que no es así. Pero ahora con una litigación virtual, con una videolitigación, esta realidad se afectaría más todavía. ¿Por qué? Porque muchas personas que no tendrían la posibilidad de tener una computadora, internet en su casa y poder ver sus juicios virtuales o seguir sus juicios virtuales, no tendrían esta posibilidad. Otro punto controvertido, las declaraciones del imputado y la víctima en los procesos no presenciales. Esto es sumamente importante. Cuando se desarrolla juicios y especialmente juicios penales, las declaraciones del imputado y las declaraciones de las víctimas son claves, porque en juicio te puedes dar cuenta muchas cosas a través del famoso lenguaje no verbal. Porque recuerden, la pantalla puede captar el lenguaje verbal. Yo tengo un micrófono externo, tengo una cámara, tengo una buena iluminación, sin embargo se ve borroso. Yo no me veo claro, me veo borroso, pero se ve. Pero lo que tú observas en un juicio presencial es el lenguaje no verbal, las cosas que no se dicen, las posturas, las miradas, dentro de las declaraciones del imputado y las declaraciones de la víctima que mira fijamente al imputado que ha cometido el delito y le mira fijamente. Ahí hay un mensaje muy poderoso dentro de una audiencia presencial. ¿La vas a poder ver dentro de una videolitigación? No la vas a poder ver. La víctima o el imputado que está declarando agacha la cabeza, mira para el costado, mira para abajo, mira para el cielo. No sabe a dónde mirar. Eso es importante, eso es un lenguaje no verbal. Está declarando y el imputado no sabe a dónde ver. Entonces, estas situaciones, porque en la pantalla te enfocan, tenemos 7 sujetos procesales. Entonces, va a estar enfocado 1 o máximo podría estar enfocado 2. Entonces, porque si enfocas a más, los cuadros son más pequeños y la imagen se hace más pequeña y pierdes cada vez mayor calidad. Este lenguaje no verbal es importante, no va a poder ser apreciado correctamente a través de la videolitigación, a través de un litigio virtual. Esto es un punto controvertido, difícil. Otro punto controvertido, no hay justicia con limitación de derechos fundamentales. Regresamos.
el tema del juicio justo. ¿Se ha desarrollado correctamente el juicio? Yo, como abogado, he logrado interrogar, contrainterrogar correctamente a las partes, actuar medios de prueba de manera adecuada, tachar o objetar los medios de prueba, perdón. Entonces, si hay limitación de derechos fundamentales, la justicia pierde cada vez su valor. Entonces, esto es un tema importante que la videolitigación lo hace complicado. Pero recuerden, estamos en una situación excepcional. ¿Qué quiere decir? Un país no puede funcionar sin un sistema de justicia activo. Actualmente, Perú, al día de hoy, existen miles de personas que están sin acceso a la justicia, que han perdido su trabajo, que han sido despedidos. Existen miles de personas que han sido desalojados sin un proceso de desalojo. A la fuerza, el dueño simplemente cogió, botó sus cosas a la calle y los botaron. ¿Dónde pueden pedir ellos su reivindicación? ¿Dónde pueden denunciar su delito de usurpación? No pueden. Personas con distintas necesidades judiciales de solución que durante más de 101 días se encuentran en una afectación, en una vulneración a su derecho fundamental de acceso a la justicia. Entonces, el sistema tiene que funcionar, el Poder Judicial tiene que trabajar, todas las cortes están trabajando para eso. La Corte Superior de Justicia de Apurímac igual está haciendo todos esos esfuerzos para reinsertar el sistema de justicia en sociedad, dentro de una crisis mundial, dentro de una pandemia. ¿Y se tiene que usar una litigación virtual? Claro que sí, no hay otra opción. Va a haber algunos casos que lo vamos a señalar más adelante en las soluciones, donde lamentablemente no se va a poder, pero en la mayoría de los casos se tiene que implementar. Ahora, otro punto controvertido. ¿Cuándo regresamos a la normalidad? No tenemos una fecha, no sabemos si esta pandemia termina de acá unos 2 meses, 3 meses, se encuentra una vacuna, se distribuye la vacuna y se soluciona. No sabemos si va a durar todo este año, va a durar todo el próximo año. No existe esa información. Entonces, ante esa incertidumbre, es justamente las instituciones públicas, son las instituciones públicas aquellas que tienen que tratar de desarrollar todas las políticas para que el país continúe con condiciones totalmente diferentes, pero continúe la marcha, la economía no se estanque, el sistema de administración de justicia no se estanque y pueda seguir desarrollando el país. Y último punto controvertido, la imposibilidad de llevar a cabo ciertos juicios. Eso es lo que les mencionaba. Van a haber determinados procesos que lamentablemente no se van a poder desarrollar, no por carencia del sistema, sino por carencia de las partes procesales. ¿Por qué? Esto es un tema muy importante y en todas las disertaciones que tengo siempre menciono lo mismo. La ética de los trabajadores, de los ciudadanos en general, es sumamente importante para el desarrollo de un país. Un país con ciudadanos éticos formados, con principios y valores, es un país mucho más rico que cualquier otro. Los países que llamamos nosotros países desarrollados, no son desarrollados por su infraestructura o su organización, son desarrollados por la calidad de los ciudadanos que tienen. Y esa calidad de ciudadanos hace que el sistema funcione correctamente, que un sistema fluya y trabaje de manera adecuada. Cuando se pierden estos valores, estos principios éticos, como lo que observamos ahora nosotros en plena pandemia, todos los peruanos observamos con indignación en plena pandemia a instituciones, a ciudadanos que están robando el dinero de los peruanos en plena pandemia. Estamos observando cómo empresas están inflando sus atenciones en las clínicas, por ejemplo. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 soles diarios por una cama. Imagínense, la venta del oxígeno, el negocio del oxígeno, 3.000, 4.000 soles un balón de oxígeno. La falsificación de alcohol, o sea, todo lo que vemos ahora, porque nadie nos cuenta, todos los peruanos observamos eso,
es indignante. Y eso demuestra la calidad moral de nuestra sociedad, de nuestro país. Así como existen peruanos para aplaudir, millones de peruanos que se esfuerzan, que trabajan, que hacen lo mejor y dan lo mejor de sí para lograr que su país mejore, tenemos el lado opuesto de la sociedad. Entonces, esto no es ajeno dentro de los procesos judiciales. Así como tenemos ciudadanos honestos y malos ciudadanos, lo mismo pasa con los abogados. Tenemos buenos abogados éticos que trabajan correctamente y tenemos pésimos abogados. Abogados que deberían colgar su insignia del Colegio de Abogados y retirarse porque son cualquier cosa menos buenos abogados que se dedican a la corrupción, a coimear, a hacer esas cosas. Igual en fiscales, muy buenos fiscales, pero fiscales también que dejan mucho que desear. Y lo mismo en los jueces. Entonces, acá hay un tema muy difícil que es el trabajo ético personal de cada ciudadano. ¿Por qué? Porque esto puede conllevar a que una litigación virtual funcione de manera adecuada o puede conllevar a que todo sea un sabotaje. ¿Por qué? Porque al final puede sabotear todo. Abogados hasta que pueden contratar a un hacker, está su juicio de prisión preventiva. Entonces se instala la audiencia y ¡plum!, entra un hacker en el sistema y hace que se caiga todo. Imagínense, o sea, situaciones como esta se pueden presentar, claro que sí. ¿Por qué? Porque la formación ética, axiológica, valorativa de los ciudadanos es más importante que cualquier cosa. Un ciudadano con valores y principios vale más que cualquier ciudadano que por más estudios que tenga, pero si es un sinvergüenza y no tiene esa convicción valorativa, pues no sirve para nada. Bien, ahora vamos a pasar a la parte importante, también importante, de este conversatorio, las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que podemos plantear a toda esta problemática que hemos mencionado, que hemos identificado del litigio virtual, de la litigación virtual? ¿Hay soluciones? Claro que sí, hay soluciones. La primera que consideramos importante es juicio con acuerdo de las partes. ¿A qué nos referimos con juicio con acuerdo de las partes? Cuando estamos hablando de que estamos en una excepcionalidad, esto es una situación excepcional por el COVID-19, por la pandemia, por el coronavirus. No es lo normal, ¿correcto? Entonces, dentro de la normalidad, las reglas de juego estaban establecidas. Pero cuando se cambian estas reglas de juego y ahora nos dicen, ¿sabe qué, señor? Usted ya no va a asistir a su audiencia, va a tener que litigar en una pantalla a través de un link que le vamos a proporcionar y se va a conectar, etc. Nos cambian las reglas de juego, ¿correcto? Entonces, cualquiera de las partes puede patear el tablero. Cualquiera de las partes puede sabotear el desarrollo del proceso. Entonces, todos estos juicios virtuales tienen que entrar con acuerdo de las partes. ¿Qué quiere decir? Las partes procesales tienen que manifestar claramente su acuerdo de desarrollar la audiencia a través de un juicio virtual o una videolitigación. ¿Por qué? Porque no se puede desarrollar en un contexto o en un escenario físico. Esto que garantiza que aquella parte que ya firmó el acuerdo de someter a su juicio normal a una videolitigación tenga que respetar ese acuerdo. Ahora, si hay una parte que dice, ¿sabes qué? No, esto yo considero que no garantiza el debido proceso, yo no acepto pues someterme a un juicio a través de videolitigación. Simplemente, si es el único procesado, pues el proceso lamentablemente tendría que quedar en reserva. Si son varios procesados, se continúa con los procesados que están de acuerdo con una videolitigación y respecto a su defendido, al imputado, se mantendría pues ahí en reserva hasta la normalización de las reglas de juego. Ahora,
Muchos señalan, ¿qué pasaría si el Poder Judicial pues no tiene que pedir autorización? El Poder Judicial es un poder del Estado y el Poder Judicial determina simplemente que a partir de ahora saca su resolución, a partir de ahora los procesos judiciales son así, se desarrollan de manera virtual, te guste o no te guste. ¿Estás de acuerdo? Es una directiva del Poder Judicial y los procesos se desarrollan a partir de ahora de esa manera. ¿Qué pasaría? Ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque justamente ahí sí se estarían desarrollando afectaciones constitucionales al debido proceso y al juicio justo. Entonces, lo más adecuado es un juicio con acuerdo de las partes. Las partes que firman el acuerdo ya no pueden patear el tablero más adelante y se someten al desarrollo de este proceso a través de una videolitigación o un litigio virtual. Segundo punto, se tiene que mejorar sí o sí las etapas anteriores al juicio. Cuando decimos mejorar las etapas anteriores al juicio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hemos hablado que la etapa estelar del proceso penal, y en otros procesos también, en el proceso penal es el juicio oral. Y la etapa más complicada para una videolitigación va a ser justamente el juicio oral, porque la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia, se pueden desarrollar con menos problema, con menos dificultad. Entonces, si se mejoran las etapas anteriores al juicio, se puede evitar que se puede evitar llegar al juicio oral. ¿Qué quiere decir? Nuestra norma procesal faculta a los fiscales una capacidad de negociación importante. Tenemos acuerdos reparatorios, tenemos principios de oportunidad, tenemos audiencias anteladas, tenemos una serie de mecanismos que nos permiten o que permiten al sistema de justicia solucionar la controversia antes de llegar a juicio. Obviamente va a haber algunos procesos que no se pueden solucionar. Va a haber algunas situaciones que no van a poder arreglarse con principios de oportunidad, acuerdos reparatorios, conclusiones anticipadas y van a tener que llegar a juicio. Pero si mejoramos las etapas anteriores al juicio, podríamos estar facilitando enormemente el desarrollo de un proceso, el desarrollo del proceso. Virtual, ojo, estamos hablando ya de la videolitigación, de un proceso virtual. Tercer punto, los jueces deben afianzar las garantías. ¿A qué nos referimos con que los jueces deben afianzar las garantías? Un magistrado es el ente más importante en la administración de justicia, ya sea un juez unipersonal, un juzgado colegiado. Los magistrados son los entes más importantes en la administración de justicia y van a ser también los entes más importantes para afianzar las garantías de una litigación virtual, de una videolitigación. ¿Por qué? Cuando las partes sienten, las partes del proceso, fiscalía, imputado, sienten que no se está generando justicia, ahí se pierde el sistema de justicia cae. ¿Por qué? Porque puede haber sentencia, pero esta, si no determina, no garantiza esa justicia, sería vacía completamente. Ojo, muchos presentes dirán que estamos teorizando, ¿no? Que estamos teorizando porque realmente es así. En los procesos, mi persona como abogado litigante, ya más de 6 años abogado litigante, antes estaba en instituciones públicas, más de 13 años de experiencia en materia penal, tiene claro que dentro de los procesos, algunas veces sí se puede hacer realmente justicia, pero en la mayoría de procesos es muy complicado administrar justicia correctamente por distintos factores. Pero igual,
Ese es el fin de nuestro sistema de justicia, es administrar justicia. Entonces, una solución importante es que estos jueces afiancen estas garantías del litigio virtual. ¿Cómo? Con entrevistas, accediendo a entrevistas con las partes procesales a través de quizás videoconferencias registradas, grabadas, o en los despachos con las garantías o los cuidados, para que la gente que no conoce el sistema, porque este sistema es nuevo para todos, hacer un litigio virtual es nuevo para todos. Nadie está, ninguno, ni jueces, fiscales, abogados, sujetos procesales está preparado para afrontar un sistema de justicia. Pero son justamente los juzgadores, los entes más importantes para dar tranquilidad de que este sistema puede funcionar y puede funcionar correctamente, puede funcionar adecuadamente, porque recuerden, todo se tiene que registrar, todo se va a grabar, audio y video. Las audiencias van a estar registradas y en algunos casos se puede recurrir a las mismas audiencias, ¿no? Como actualmente se puede recurrir. Entonces, esta es una solución importante. Ahora, vamos a plantear ahora soluciones importantes fuera del juicio oral, porque estas tres son fundamentales para el desarrollo adecuado del juicio oral, pero no son las únicas soluciones para que funcione un sistema de videolitigación o un sistema de litigio virtual. Hay otras soluciones que las estamos planteando a continuación que ya sirven para todo el sistema de administración de justicia. Entonces, las mencionamos y las explicamos. Tenemos el uso del sistema ReFirma. ¿Qué es el uso del sistema ReFirma? Cuando hablamos de litigación virtual, justamente el principal cuestionamiento es a la validez de los documentos que van a desarrollarse en el tráfico jurídico virtual. ¿Qué quiere decir? Se presenta un documento. Entonces, este documento es presentado por la parte que dice que lo presenta o no es por esa parte. Ahí está el problema. ¿Quién presentó? No, yo presenté este documento, yo no presenté este documento, alguien lo presentó por mí usando mi correo. Entonces, acá se genera una serie de situaciones controvertidas que obviamente ya lindan con lo correcto, con lo ético. Pero de manera sencilla, el sistema de ReFirma nos permite garantizar un protocolo de seguridad adecuado de los documentos virtuales que vamos a insertar en el tráfico jurídico. ¿Qué quiere decir? Actualmente, este sistema de ReFirma está funcionando con notarías, está funcionando con distintas instituciones públicas y también puede funcionar con el Poder Judicial. Tiene que funcionar con el Poder Judicial. Durante esta pandemia, algunas cortes acá en Lima, por ejemplo, han flexibilizado y han quitado la exigencia de firma digital. Y simplemente registras el correo y ahí validan cualquier acto procesal que presentas a través de ese correo registrado. Sin necesidad de firma digital, escaneas tu firma y la presentas en PDF y le están dando validez. Pero esto es una solución temporal que algunas cortes acá en Lima han implementado y me parece muy bien. Pero más adelante, porque recuerden, no sabemos cuánto va a durar esa pandemia, más adelante tenemos que masificar el uso de la firma digital, a registrarnos nosotros como ciudadanos para tener nuestro DNI electrónico que nos proporciona la clave para activar nuestro sistema de firma digital y tener más certeza dentro de los documentos jurídicos que se van a incorporar al tráfico legal. Segunda solución importante en general, para todo, el uso del expediente judicial electrónico. Esto es muy importante. En conversatorios anteriores mencionábamos nosotros que
ahorita no podemos virtualizar los procesos porque sería pues una situación imposible. Imagínense que queremos virtualizar todos los procesos que están, nos centramos en la Corte Superior de Justicia de Apurímac. ¿Cuántos expedientes, la cantidad de expedientes que hay en la Corte Superior que se tendrían que escanear y digitalizar para poder virtualizarlos? Entonces es un trabajo imposible, no se podría dar. ¿Por qué? Porque los trabajadores judiciales, con la carga procesal que tienen, no podrían pues tener un tiempo para desarrollar esta digitalización y tampoco el Poder Judicial tendría el presupuesto para contratar un área especializada que digitalice todos los expedientes. Entonces, eso es un tema que ya está cerrado. Pero lo que se puede hacer es a partir de ahora masificar, a partir de ahora, esto es un cambio, a partir de ahora masificamos el uso del expediente judicial electrónico. Actualmente, solamente 5 cortes de todas a nivel nacional usan el expediente judicial electrónico. Solamente 5 cortes. Estamos hablando de la Corte de Lima Norte, Lima Este, Cajamarca, Ventanilla y Tacna. Esas cortes tienen el uso del expediente judicial electrónico de manera considerable. Hay otras cortes que tienen un uso muy reducido y otras que nunca han usado el expediente judicial electrónico. Entonces, tenemos que implementar el uso del expediente judicial electrónico en todas las cortes, también en la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Y esta sería una solución importante para virtualizar los procesos, digitalizar los procesos, porque imagínense, ¿cómo accedemos los abogados a los expedientes judiciales si ya no podemos ir al despacho, si ya no podemos atender, tener contacto directo con los secretarios para que nos faciliten los expedientes para la lectura? Entonces, obviamente, se va a tener que desarrollar esto de manera presencial, con los protocolos de seguridad adecuados, pero si tenemos un expediente judicial electrónico, esto ya está solucionado. Otro punto importante es el uso de la mesa de partes electrónica. El uso de la mesa de partes electrónica es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que el tráfico de documentos jurídicos no solamente sea seguro, sino sea adecuado. Y la presentación de los documentos con la firma digital van a tener la seguridad y garantizan que el proceso no pueda ser objetado de manera irregular. ¿Por qué? Porque estos elementos le dan una soltura, una validez adecuada. Otro punto importante para la virtualización de los procesos es crear las áreas de apoyo técnico. Áreas de apoyo técnico es sumamente importante, claro que sí. ¿Por qué? Tanto nosotros, los abogados, los jueces, los fiscales, hemos estudiado derecho. No tenemos conocimientos de informática, de tecnología. Podemos tener conocimientos básicos que nos permiten pues, hacer actividades normales dentro del conocimiento general de los ciudadanos. Pero áreas de apoyo técnico son sumamente importantes para garantizar que se desarrolle correctamente estas audiencias virtuales, estos juicios virtuales y se generen sistemas de protección para que no puedan ser afectados, hackeados, vulnerada cierta información sensible de los juicios de todos los ciudadanos. Entonces, áreas de apoyos técnicos multidisciplinarios, donde están ingenieros informáticos, ingenieros estadísticos, ingenieros de sistema y de distintas ramas que pueden aportar para el desarrollo adecuado de estas videoconferencias, de la litigación virtual, de la videolitigación, porque recuerden, hacer una audiencia, hacer un juicio virtual no sería el problema, pero cuando empieza a funcionar la videolitigación, vamos a tener una cadena de procesos. Entonces se tiene que desarrollar una base estadística adecuada para garantizar la información, la seguridad de la información y la no vulneración de la información.
Y esto es justamente con áreas de apoyo técnico que existen actualmente en el Poder Judicial, pero se tienen que mejorar, implementar o masificar su uso. Otra solución importante es el apoyo interinstitucional. ¿A qué nos referimos con el apoyo interinstitucional? Las instituciones públicas funcionan muchas veces con sinergia y en otros casos funcionan totalmente aisladas unas de otras. Y esta pandemia tiene que servir para cortar eso. Tenemos que generar un apoyo interinstitucional, tenemos que generar que fluya la cooperación entre instituciones. ¿Por qué? Porque esto va a ser sumamente importante para que se desarrolle correctamente las audiencias virtuales. Por ejemplo, hablábamos de las declaraciones de testigos y cómo afecta la credibilidad del testigo de su declaración esta litigación virtual, esta videolitigación, porque no podemos ver pues qué pasa con el testigo, qué pasa atrás, al costado, adelante. No podemos ver si está leyendo, no está leyendo, alguien le está soplando las respuestas. Entonces, en estos casos mencionamos como una solución el que se creen pues centros controlados, ya sea en el Poder Judicial, en la Fiscalía o en las comisarías, controlados con un personal adecuado para que se garantice la credibilidad de la declaración, del testigo, del perito. Entonces, el Poder Judicial, imagínense, si va a tener que implementar todo esto, no podría, no tendría capacidad, pero sí hay apoyo interinstitucional por parte del Ministerio de Justicia, por parte de Fiscalía, por parte de las comisarías. Entonces, esto sería mucho más fácil para dar garantía de ciertos actos procesales que tienen que ser controlados, que tienen que ser regulados para viabilizar su credibilidad. Otro punto importante es el tema ético, que lo hemos mencionado. Es muy importante este tema ético en todos los ciudadanos, no solamente en jueces, fiscales, abogados, defensores públicos, en todos los ciudadanos. La ética empieza por cosas sencillas, desde no botar basura en la calle, desde esas cosas tan pequeñas, no saltarse las colas en los bancos, no generar acciones incorrectas. ¿Por qué? Porque la familia es el primer sistema de educación, recuerden eso. Si el hijo ve que el padre hace todas esas acciones incorrectas, eso se va a repetir y vamos a tener una cadena de una sociedad sin valores. Entonces, aplicando el sistema de justicia en los jueces, en los fiscales, en los abogados, se tiene que maximizar nuestro trabajo ético, porque si no tenemos un trabajo adecuado ético, estamos perdiendo todos esta lucha contra esta pandemia y contra la reinserción del sistema de justicia en nuestro país. Y eso no es historia, eso lo estamos viendo todos los peruanos que observamos cómo lamentablemente en nuestro país en plena crisis hay gente tan sinvergüenza, gente tan... el término adecuado puede ser miserable, está lucrando con el dolor de la gente, con el sufrimiento de la gente, está robando en pleno estado de emergencia y esas cosas no pueden pasar, no deben pasar. Último punto de la solución para una litigación virtual es la participación social. ¿Qué quiere decir? La participación social tiene que ser activa en la reinserción de nuestro sistema de justicia. ¿Y a qué nos referimos con participación social? Mencionamos atrás como problema la diferenciación económica de nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir? Tenemos usuarios, abogados, que tienen pues recursos económicos y pueden conectarse de su oficina, tienen una buena laptop, una buena señal de internet y no van a tener problemas. Pero podemos tener otros abogados u otros usuarios del sistema de justicia que no tienen recursos, que no tienen una computadora, que no tienen internet en su casa y no podrían acceder correctamente. Y acá viene el tema de nuestra sociedad. Si nuestros ciudadanos, porque el peruano es emprendedor, el peruano es inteligente, si nuestros ciudadanos desarrollan esto como oportunidades de negocio, perfecto. Imaginemos que existan, así como existen cabinas de internet,
que existan cabinas de litigación, de videolitigación. No, empresarios peruanos, empresarios abanquinos, crean su cabina de videolitigación, donde proporcionan una computadora, una buena cámara, una buena señal de internet, un espacio amplio y con todos los protocolos de seguridad, desinfectado, todo, donde los abogados o los usuarios puedan acceder a estas cabinas de videolitigación y puedan conectarse con el Poder Judicial y tener una audiencia adecuada, con una buena iluminación, con una buena señal de internet, con un buen micrófono. Entonces, ¿esto lo hace el Poder Judicial? No. Esto lo podrían hacer ¿quiénes? Los ciudadanos. Y ahí es otra solución importante, la participación social, la participación de los ciudadanos al ver que se puede generar espacios donde se puede ayudar a que esta videolitigación se inserte. Porque imagínense, si el Poder Judicial tendría que darle una computadora a cada usuario que no puede, que no tiene acceso para conectarse, una computadora a cada abogado que no puede, que no tiene internet para conectarse, para que pueda realizar su videolitigación, no tendría la capacidad de generar esos espacios por la cantidad de procesos que tienen en la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Lo mismo acá en la ciudad de Lima. Imagínense en las Cortes de Lima Norte, de Lima Sur, de Lima Este, complicadísimo. Pero si existen los ciudadanos que crean y están validados de alguna manera por la Corte o se genera una especie de acreditación para que puedan realizar estas cabinas de videolitigación con toda la seguridad, ayudaría bastante a la sociedad y a que esta videolitigación funcione de manera correcta y de manera adecuada en nuestro país. Estas son las soluciones que hemos identificado como importantes y agradecerles a todos ustedes por la conexión. Me voy a poner los audífonos para ver si hay alguna pregunta o algo que tengamos que absolver. Muchas gracias con la Corte Superior de Justicia de Apurímac, muy agradecido con esta invitación, agradecer a su presidente, al doctor Henry Cama Godoy, a todo el personal del Poder Judicial de la Corte Superior, muchas gracias por conectarse con nosotros y estar preparando la conferencia días atrás para que se pueda llegar con la mejor calidad de audio y la mejor calidad de video y podamos aportar algo. Muy agradecido con la Corte Superior de Justicia de Apurímac y estoy a la espera de sus comentarios o preguntas si es que hay preguntas en el panel. Muchísimas gracias. Le agradecemos, doctor, a usted, doctor Davy, por esta grandiosa participación en esta videoconferencia, por esta extraordinaria exposición. Agradecemos su tiempo también para ofrecernos y la atención que nos está brindando. Ahora entraremos a la ronda de preguntas al público. Por favor, más o menos la cantidad de preguntas, doctor, para comentarle han sido un poco, varias preguntas, perdón. Han sido varias preguntas las cuales van a ser absueltas ahora por usted. Por favor, vamos a empezar con una de las preguntas. Dice, doctor, ¿puede deducirse alguna nulidad por algún problema técnico que haya interrumpido el correcto derecho de defensa de las partes? Aló, por favor, Sí. te agradecería que me repitas, he tenido una interrupción en el audio. Por favor, te agradezco que me repitas la pregunta. Ok, doctor. La pregunta es, doctor, ¿puede deducirse alguna nulidad por algún problema técnico que haya interrumpido el correcto derecho de defensa de las partes? Correcto. Muchas gracias por esa pregunta y como lo hemos mencionado, en los problemas era justamente eso de patear el tablero. Patear el tablero, decir, el proceso no está saliendo como yo quiero, entonces digo, no estoy de acuerdo porque las reglas del juego no eran estas y me cambiaron una videolitigación y en la videolitigación yo no puedo interrogar correctamente, yo no puedo hacer el contrainterrogatorio, no puedo plantear las objeciones, no puedo analizar correctamente los medios de prueba. Entonces, nulidad, porque se está vulnerando el debido proceso, derechos constitucionales, juicio justo, etc. Y es por eso que en las soluciones
hemos mencionado que es importante establecer los acuerdos de las partes. ¿Qué quiere decir? Estos acuerdos de las partes, el abogado y el litigante, por ejemplo, fiscalía, tienen que firmar un acuerdo donde están aceptando que el juicio se desarrolle bajo la videolitigación. Están aceptando el desarrollo de este juicio en estas nuevas condiciones, no las condiciones normales, sino estas condiciones fruto de la excepcionalidad en la que estamos viviendo. Entonces, con este acuerdo, garantizando este acuerdo, ya evitamos que haya las nulidades o que se patee el tablero. Ok, doctor, muchas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. En este caso de la señorita Celeste Galvez, ¿cuál sería la solución en los procesos donde no se puede programar audiencia porque los sujetos procesales no tienen celular ni internet y no pueden venir a la sede del Poder Judicial por el tema de la pandemia? Gracias por esa pregunta. Justamente lo que mencionamos hace poco. Dentro de las soluciones que establecemos, el apoyo de la sociedad es sumamente importante. Si la sociedad logra establecer cabinas de videolitigación, cabinas de litigación virtual, que ayuden a que los usuarios, ya sean una parte procesal o ya sea un abogado que no tiene una computadora, que no tiene una señal de internet para conectarse, pueda acceder a esta cabina, y esta cabina, no sé si certificada o garantizada por el Poder Judicial, le pueda permitir la conexión y la cabina pues con todos los medios de seguridad, no solamente una buena cámara, un buen micrófono, una buena iluminación, sino desinfectado, ¿no? Desinfectado correctamente con un protocolo de desinfección, porque como son cabinas públicas, un abogado la puede usar por 1 hora, 2 horas, luego viene otro abogado y lo usa, entonces se debe cumplir con un protocolo de desinfección adecuado de estas cabinas y esto ayudaría a todos esos abogados, a todos esos usuarios que no tienen la forma de conectarse a una videolitigación. Ok, doctor, tenemos otra pregunta más en estos momentos. Muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué aspectos se debería tomar en cuenta para una buena realización de audiencias virtuales en los procesos penales, teniéndose en cuenta que nuestra legislación procesal penal es adaptable a la coyuntura de audiencias virtuales? Muy bien. Esto nos permite expresar la diferencia que existe entre una litigación presencial a la que todos estábamos acostumbrados a una litigación virtual. ¿Por qué? Cuando nosotros nos preparamos, los abogados, los fiscales, para dentro de sus cursos de técnicas de litigación oral, técnicas de argumentación o desarrollos de juicios orales, tenemos una preparación pues distinta, diferente. Pero cuando vamos a hacer la litigación a través de la pantalla es totalmente, cambian las reglas de juego. Como tips principales, yo les menciono lo siguiente. Si vamos a hacer una conexión para una litigación virtual, tenemos que tener en cuenta nuestro escenario. ¿Cuál es nuestro escenario? Nuestro escenario es todo lo que nuestra pantalla va a mostrar. Este cuadrado que nuestra cámara permite mostrar, ese es nuestro escenario. Ahora yo estoy en una ponencia virtual, por ejemplo. Entonces, acá atrás tengo una pantalla donde está el tema que no se lee muy bien, que estamos tratando hoy día. Correcto. Si yo haría una litigación, ¿yo qué hago? Saco esta pantalla y prefiero quedarme con el fondo blanco. Con el fondo blanco que permita que yo resalte. Estoy con un terno azul, entonces resalto frente al fondo. Si tú tienes una ventana, por ejemplo, no puedes hacer una litigación virtual teniendo una ventana atrás. Porque la ventana que genera distracción. Genera distracción. O si tú tienes una cortina fuerte, un rojo, un verde, y tú estás ahí, entonces el color fuerte reduce tu presencia frente a la pantalla. Entonces tienes que buscar colores neutros o colores pasteles de fondo que te permitan resaltar frente al fondo. Entonces un blanco sin la pantalla, obviamente, un blanco puro estaría perfecto y tú con un terno azul, un terno oscuro, resaltas.
Otra característica es la iluminación, la correcta iluminación. Acá tenemos una iluminación adecuada, entonces se ve claro. Y esto, si yo tendría una baja iluminación porque ya es de noche, ¿qué pasaría? La imagen se pixelea, se hace borroso. Recuerden que las cámaras de video captan lúmenes. ¿Qué son lúmenes? Captan puntos de luz. Y si estos puntos de luz son bajos, la cámara trata de escalar la imagen, trata de dar forma a esa imagen y la imagen termina haciéndose borrosa y pierdes calidad. Entonces, una buena iluminación también es sumamente importante para que tú desarrolles un litigio virtual adecuado. Tenemos el escenario, tenemos la iluminación, luego el sonido. Un buen micrófono o un micrófono como este, que es un micrófono de celular, que te permite focalizar el sonido, porque las cámaras de las laptops o las cámaras de video tienen audio ambiental, entonces captan más fácil el ruido del ambiente. Si tienes una cámara o un micrófono de tu celular, tiene audio focalizado, entonces la voz se va a transmitir de manera adecuada. ¿Qué más tienes que tener en consideración para un litigio virtual? Es una buena señal de internet. Una buena señal de internet que te permita fluir correctamente, porque siempre el internet sube, baja, sube, baja. Entonces, ya con más personas se conectan en una hora determinada, entonces el internet se cae. Si tu señal de internet es débil, tu imagen va a salir deficiente, se va a entrecortar y no vas a poder transmitir el mensaje adecuadamente. Estos serían algunos tips importantes para una videolitigación. Ok, doctor, tenemos la participación también de uno de los magistrados, Elmer Salinas, de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Se ha mencionado que con esta modalidad de audiencias virtuales se afectaría, entre otros, el principio de inmediación y que un ejemplo de dificultad para el juzgador sería que no podía apreciar el lenguaje no verbal del declarante. Al respecto, esta percepción no linda acaso con la irracionalidad del proceso al depender una percepción de la veracidad de lo declarado en base a considerar el juzgador si el declarante se sonroja, titubea o se pone nervioso? Muy bien, excelente pregunta. Cuando estamos en un juicio, cuando estamos en un proceso, existen diferentes elementos dentro de este proceso, dentro de este juicio. Y existe un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. Ahora, dentro del desarrollo de la ciencia de la psicología del testimonio, se ha estudiado bastante acerca de este lenguaje no verbal y acerca de cómo analizar correctamente las declaraciones, tanto de los testigos, de los peritos, de las partes procesales dentro del juicio. Ahora, si es que consideraríamos, imaginemos el supuesto donde en un juicio oral público personal, el juez puede mirar estos pequeños gestos y determinar ciertas características del declarante o del imputado o de la víctima. Y a través de la pantalla estaría menoscabado o estaría limitado esa capacidad de analizar ciertos rasgos del lenguaje no verbal. La pregunta menciona, ¿esto afectaría pues el criterio de conciencia del magistrado? ¿Afectaría su imparcialidad dentro del juicio? Nosotros consideramos que no. ¿Por qué? El magistrado, cuando está en una audiencia de juicio oral, y es por eso que este principio de inmediación lo obliga a él no puede delegar pues a su asistente, a su secretario o a otro juez que lo reemplace. Hay los reemplazos para situaciones de inicio, instalación que se pueden dar, ¿no? Situaciones donde no se va a hacer actuación de prueba, por ejemplo. Pero este principio de inmediación le obliga a estar en contacto directo con la prueba, con el desarrollo de los medios de prueba. Si este magistrado observa, porque es parte de eso, el magistrado no está pues para sentarse y estar con su celular revisando su chat y no sé, conversando con otro magistrado. No está para eso. El magistrado está para no solamente garantizar el desarrollo adecuado del proceso, sino observar todo el desarrollo del proceso. Y dentro de esa observación, el magistrado va a ver el lenguaje no verbal de los declarantes. Se va a poder
dar cuenta de ciertas circunstancias, ciertas situaciones que van a contribuir a mejorar su análisis del caso y a fortalecer su criterio de conciencia. Porque recuerden, el juez no es un robot, el magistrado no es una máquina que va a aplicar la ley de acuerdo a lo que el derecho diga. La norma, artículo 189 del Código Penal, dice lo siguiente, cumple los elementos procesales, adecuación del tipo, los tipos penales. No es una máquina. Y en derecho penal, mucho más. Tiene que aplicar ese criterio de conciencia. Y aplicar ese criterio de conciencia es hacer ese análisis del lenguaje no verbal que podemos perder en una videolitigación. Ok, doctor, muchas gracias. Hay una pregunta más, en realidad dos preguntas más que se están realizando aquí los señores del público que está participando. Acá viene una pregunta más, doctor. ¿Qué va a pasar con los procesos en reserva si esto no se normaliza? ¿Seguirá corriendo los términos prescriptorios o contribuirá a que prescriban muchos procesos? Importante esa pregunta. Esta pandemia paralizó todo el país. Nadie estaba preparado, todos, me incluyo, estábamos tranquilos litigando antes del 15 de marzo y no pensábamos en este estado de emergencia, en este congelamiento que paraliza todo. Ahora, la Corte, el Poder Judicial ya emitió su directiva donde suspende todos los plazos procesales, congela todos los plazos procesales. ¿Qué quiere decir? Que no se contabilizan. A partir del estado de emergencia, no se están contabilizando los plazos procesales. Están congelados. Es como que congelas el tiempo y luego se va a activar otra vez, ¿no? Pero justamente acá se presentan afectaciones fundamentales a derechos fundamentales. Por ejemplo, ciudadanos que estaban con prisión preventiva y ya venció su prisión preventiva. O ciudadanos sentenciados que ya está para hacer sus beneficios y ya están cumpliendo con el tiempo para salir de prisión, ¿no? Entonces, estas situaciones excepcionales se están desarrollando, sí se están desarrollando. Hemos visto a nivel nacional, acá en Lima, se están desarrollando los juicios de cesación de prisión preventiva, se están desarrollando, se están concediendo algunos, se están negando algunos, como es normal. ¿Qué pasa? ¿Afecta o no afecta? Claro que afecta. Entonces, nosotros consideramos que en situaciones donde claramente se está afectando derechos fundamentales, como es tu derecho a la libertad si tú has sido sentenciado o ya venció tu prisión preventiva, no se puede afectar. Entonces, se tiene que conceder, o los magistrados de manera inteligente pueden hacer variaciones con determinadas características. Por ejemplo, varías pues la prisión preventiva y le das un arresto domiciliario, de acuerdo al caso concreto. Cada caso se tendría que analizar, pero obviamente este congelar los plazos procesales van a afectar ciertos derechos. Ahora, respecto a la prescripción en materia penal, ya dentro de los procesos estamos hablando de la prescripción extraordinaria, y estamos hablando de aquellos que ya están en proceso, en desarrollo de proceso. Imaginen, estamos congelando esto y el expediente prescribe. Se entiende que con la directiva de congelar los plazos procesales también se están congelando los plazos de prescripción. Y ahí está el tema de aplicar al caso concreto, porque si un abogado como defensa técnica presenta pues su excepción de prescripción porque prescribió el proceso, ya se tiene que desarrollar en juicio y es el criterio del magistrado que va a tener que determinar, porque no lo va a hacer la directiva, es el criterio del magistrado en el caso concreto, va a tener que determinar si efectivamente procede esa prescripción o por la naturaleza del proceso no corresponde la prescripción. Por favor, doctor, nos espera un momento. Vamos a autorizar a nuestro apoyo, tanto del área de informática como el área de imagen institucional, para que puedan, por favor, publicar el link de salida para esta transmisión.
Cabe señalar, por favor, a las personas que se han ido conectando que este link de salida tiene, tanto es la entrada como la salida. Los dos links tienen que estar correctamente llenados con los datos como nombres, correo institucional o correo Gmail que tengan y también el número de DNI. Abogado, ¿me escucha, doctor David? Sí, te ¿Cómo escucho. está? Ya, doctor, para Tengo, nosotros, dígame, doctor. no sé si me permites, justo he estado revisando el panel de comentarios. Hay un comentario hay una pregunta que me parece importante y lo contesto rapidito con tu venia. Sí, doctor, Preguntan adelante. acerca de la cámara Gesell. En una cámara Gesell tiene que estar presente el agraviado, tiene que estar presente fiscalía, tiene que estar presente actor civil, defensa de la víctima y defensa técnica. ¿Cómo se desarrollarían las cámaras Gesell en esta situación de pandemia? Porque es una herramienta importante la cámara Gesell actualmente, es una herramienta muy importante. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar? Acá la pregunta es interesantísima. Consideramos que al ser un espacio especial, la cámara Gesell, un espacio acondicionado en la que la víctima que ingresa es atendida generalmente por un psicólogo o una psicóloga y se trata de evitar la contaminación de los otros elementos procesales para que se genere un clima de confianza y esta persona pueda declarar con total tranquilidad sobre determinadas situaciones que hayan pasado. Entonces, obviamente, como es un local especializado, la cámara Gesell, con la víctima se va a tener que desarrollar en ese local especializado, con los protocolos de seguridad, de limpieza, de desinfección necesarios. Ahora, ¿cómo se conectan las partes? Como la pregunta la hace la psicóloga por intermedio imaginemos, pregunta el fiscal no pregunta directamente, pregunta a través de la psicóloga, pregunta el abogado, defensa técnica del procesado, pregunta a través de la psicóloga. Lo mismo podría pasar si estos sujetos procesales se conectan virtualmente, sin necesidad de estar presentes ahí. ¿Por qué? Porque va a ser la psicóloga la que va a revisar pregunta del fiscal y va a hacer la pregunta de una manera cordial, fácil para esa persona. Entonces, ¿sí se podría realizar de manera virtual? Claro que sí. No necesitamos presencial a estas partes, pero sí a la víctima. Ahora, el acta que se imprime al final, donde tiene que estar pues la firma de cada uno y se tiene que lacrar el video de la cámara Gesell, ahí tenemos un tema, ¿no? Quizás de manera virtual todos dan su conformidad, aceptan la conformidad de manera virtual y posteriormente, presencialmente, pueden ir personalmente en horarios distintos, días distintos, para dar su firma y sellar y lacrar la grabación de la cámara Gesell. Gracias por permitirme esta interrupción. No se Creía preocupe, doctor. necesario contestar esta pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a señalar una vez más, por favor, que el link para el registro de salida ya está publicado dentro de nuestra red social de Facebook. Por favor, se les pide que lo llenen cuidadosamente con los nombres, el correo electrónico y el número de DNI que se les requiere para hacer la certificación debida. Doctor David Emerson Farfán Zulcahuamán para la Corte Superior de Justicia de Apurímac, es un grato honor haber contado con su ponencia magistral y le agradecemos por su exposición. Asimismo, a todos los participantes les agradecemos por la atención y participación, recordándoles que el día de mañana tenemos también un importante conversatorio donde también está invitado, doctor, en temas de familia. Este tema que se va a tocar en este caso va a ser la problemática en propuestas en materia de familia. Quienes van a participar: el doctor José Saravia Quispe, juez titular del Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este; el doctor César Salinas Linares, juez titular del Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Moquegua; y la doctora Rosa Sánchez Villafuerte, juez titular del Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Por favor, el día de mañana ya están todos informados sobre la cita que van a tener, que va a ser a partir de las 5 de la tarde con este tema de problemática y propuestas en materia de familia. Doctor, muchísimas gracias
por su exposición y ponencia. Hasta otro momento también a nuestros seguidores. Muchas gracias. Permiso, doctor. Gracias, muchísimas gracias. A los amigos que por favor aún siguen conectados a la transmisión vía Facebook, vamos a solicitar que por favor llenen correctamente los datos en el link de salida. Este link también ha estado en la parte de la entrada y por favor van a tener media hora para poder llenar. A partir de las 6:45 a 6:50 ha empezado el llenado de este formulario. Llénenlo, por favor, se les solicita que lo llenen de manera correcta. Muchas gracias con todos ustedes. Será hasta otro momento.